los audios son verdad o no, lo que ha quedado demostrado a través de esos audios es como una especie de modus operandi en el debate interno de lo que hacían en el gobierno de Javier Milei con el dinero público. Esteban Paulón es diputado nacional de Encuentro Federal y viene insistiendo bastante sobre el escándalo que revelan estos audios. Esteban Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, a la luz de los nuevos capítulos que estás viendo. No, que esto no empieza ni termina en Andis, que sin duda la filtración de los audios de Diego Españolo mostraron una operatoria que es muy sencilla de entender, que es muy verosímil al escucharla, pero que cuando empezás a ver algunos otros movimientos vinculados a esta droguería y vinculados al área de salud, que es un área que habitualmente se presta para este tipo de maniobras, uno empieza a tomar dimensión del tema. Para que vos te des una idea, Rolando, más allá de los contratos de provisión de medicamentos que tenía la droguería suizo-argentina y que es la principal proveedora de medicamentos del Estado Nacional por más de 100.000 millones de pesos, la droguería ganó una licitación, 3 renglones de una licitación de 4 renglones, o sea, 3 rubros sobre 4 con el Ministerio de Salud para logística de medicamentos. O sea, ya no distribuir los medicamentos, sino solo la logística por 78.000 millones de pesos. Bueno, ahí eso se coordina con un audio español que dice, que da a entender que ellos tenían como centralizaban las coimas, para decirlo en criollo. Claro, a ver, hay un mecanismo en el cual uno va viendo cómo todos los caminos conducen a la Suizo-Argentina y la Suizo-Argentina obviamente distribuyendo esos retornos que salían de los mismos fondos que debieran estar aplicados a la medicación, a las terapias, a las pensiones por discapacidad, que son de 190.000 pesos, digo, para despejar también este fantasma que existe de que el curro con la discapacidad y la salud, el problema era el que hace fisioterapia o la maestra integradora de un pibe con discapacidad o una pensión de 197.000 pesos que claramente no mueve el amperímetro. Es que eso, hay un negocio enorme. Ahí va el corazón del discurso del gobierno, que todo esto se hacía primero en nombre de cortar curros y después en nombre de la austeridad fiscal. Y no había ni honestidad intelectual ni austeridad fiscal, porque plata para los amigos sobraba. No, y lo que hubo fue un cambio de manos de los sectores que evidentemente con esta operatoria que quizá venía con otros proveedores en otro momento, se expresó claramente en ese audio de Españolo. Lo que pasa es que lo de Españolo es brutal porque describe los porcentajes, por eso se instala lo de Carina 3%, porque la gente lo entiende rápidamente, y sí, de cada factura el 3% para Carina, que es indivisible de Javier, ¿no? Digo, también para entender la dimensión de la crisis que tenemos, y por eso a mí me parece que más, siendo cada dato que conocemos que nos muestra que esto es la punta del iceberg, si no hay aclaraciones urgentes, si no hay explicaciones urgentes que no sean del tipo de lo conozco y es buena persona, que es lo que ha dicho todo el gobierno. Necesitamos una aclaración urgente que deslinde responsabilidades, porque esto toca directamente al presidente y orada la credibilidad de la palabra presidencial. Por eso impacta en la bolsa, por eso impacta en las variables económicas, por eso la gente lo entendió tan rápidamente y está expresando que después de muchísimo tiempo debía haciendo un sacrificio enorme, pensando que este sacrificio esta vez valía la pena. De golpe, sí, acá le estaban recortando a las personas con discapacidad y ellos se las llevaban en sobres de dólares. Además, la literalidad, Rolando. Pues es que yo te decía lo de los contratos de la Suizo-Argentina de los 78.000 millones de pesos, parece una ironía, pero es verdad. El cuarto renglón que no gana la Suizo, porque la Suizo-Argentina le gana a las empresas tradicionales de logística, claro, a Oca y Andriani. El cuarto renglón que no gana la Suizo-Argentina, que lo gana Andriani lo gana por un costo del 3% menos que el que había planteado la Suizo. Y entonces, ¿y será que no contabilizaron ahí el retorno? Y entonces con eso le hicieron una diferencia de precio y le pudieron ganar. Y después otra cosa insólita que yo lo planteé ayer en la sesión, que es que el gobierno creó 2 partidas de productos farmacéuticos y medicamentos, es decir, habilitó a 2 áreas del gobierno para comprar productos farmacéuticos y medicamentos. Una es la Agencia Regulatoria Nuclear, que en su historia nunca compró ni una valla aspirina, y otro es el ENACOM, el control de los medios, que uno diría, ¿qué tiene que ver el ENACOM con la compra de medicamentos? Bueno, esas partidas fueron creadas y se les transfirió un pequeño monto, como cuando uno, abre una cuenta y dice, voy a poner
100 pesos para decir que la cuenta está abierta y funciona, entonces le transfiere, por supuesto, algo más de dinero, pero son, para estos montos es muy poco, son 6 millones de pesos a la Agencia Regulatoria Nuclear y 35 millones de pesos de crédito presupuestario al ENACOM. Aquí la sospecha es que en dos áreas que nadie va a estar viendo, si compran medicamentos, si le contratan a la Suizo, etcétera, una vez abierta la partida, se podían generar procesos de compra que habilitaran otros contratos y otros negocios, lo que habla de la expansión y la extensión que podría tener esta operatoria en todo el Estado Nacional. ¿En qué medida el hecho de que no haya presupuesto hace 2 años favorecía esta manera de manejarse? Totalmente, hay alrededor de 172.000 millones de pesos que llegan para pagar no solo los contratos de la Suizo, sino de algunos otros proveedores, de la mano de 3 decretos de necesidad y urgencia de reasignación de presupuesto del año 2024 y 2025. Y después aparece este otro DNU que yo te contaba recién, que es de 2025. Eso lo pone muy fácil, porque el gobierno, al no tener presupuesto, o tener un presupuesto formal que nominalmente en dinero es a valores del 2022, o sea que imagínate que Andis debe tener un presupuesto que no debe alcanzar ni para pagar los gastos del mes de enero de cualquier año. Todo lo demás es discrecional. El gobierno decide a dónde asignar, cuáles son las prioridades, cómo determina costos. Tampoco tenés la posibilidad de hacer un seguimiento de los costos. Otro tema que está explotando estos días y que tiene que ver con el PAMI, pero también con el sector salud, la licitación de los pañales, 465 millones de dólares en pañales, quitando del medio a las farmacias que eran las que distribuían, que hasta este momento venía funcionando bien, generando muchas dificultades con personas que no pueden acceder a los pañales. Con el medio con el incendio de una fábrica de pañales. Bueno, la fábrica de pañales que se incendia presuntamente por malas condiciones de producción para abaratar costos, algo que vemos también en el fentanilo, vemos también la falta de controles, etcétera. Pero digo, en este caso de los pañales, el Ministerio de Salud valida un precio de que pasa el proveedor que gana del doble, exactamente el doble de lo que era el precio de mercado. Y uno supone que cuando compra una licitación, cuando hace una licitación y compra en cantidad, y más en las cantidades de millones de pañales que significan 460 millones de dólares, imaginan ustedes, sería para ganar un mejor precio. Claro, ¿no? pero además todo esto, porque además, acordate, Sturzenegger y todos estos decían que estaban cortando curro, cuando en verdad los estaban haciendo. Esperá que aquí Cerolini te quiere preguntar algo, Esteban. Sí, cómo no. ¿Cómo le va, Paulón? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cerolini? ¿Cómo te va? Mirá, no, yo particularmente a usted por lo vengo siguiendo y lo respeto, pero recuerdo acá, por ejemplo, quería ver cómo votó cada diputado el DNU de Milei que blinda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto pasó en marzo, ya había pasado el caso Libra, y la mitad de Acuerdo Federal, Innovación Federal, votó de una manera y la mitad del otro. Algunos están arrepentidos ahora, como Margarita Stolbizer, que alguna de las cosas que votó dice que la verdad que pecó de ingenua. Bueno, a mí no me interesa el partido que esté en el gobierno, cuanto más controle el Parlamento, mejor. Totalmente. Pero, ¿qué pasó adentro de ustedes cuando la mitad fue para un lado, la mitad para el otro, cuando ya había indicios de que el curro estaba ahí dando vueltas, ¿no? Déjame aclarar que nosotros votamos en contra y que yo no le voté ni la ley base, ni el paquete fiscal, ni las facultades delegadas al gobierno de Javier Milei, mucho menos el acuerdo con el Fondo Monetario, sobre todo porque violaba lo que establecía la propia ley que el Congreso había aprobado. Creo que a veces aparecen ideas de que hay temas de gobernabilidad, que hay que apoyar, que en los momentos de crisis no hay que correrle el banquito al gobierno, un gobierno que permanentemente se plantea como un gobierno débil. Y bueno, nosotros en el bloque tenemos la posibilidad, y esa fue una condición que los dos diputados socialistas, Mónica Fein y yo, planteamos cuando nos integramos al bloque, de tener total independencia en las votaciones, porque sabemos que hay muchos temas que para nosotros tienen que ver con principios, con valores de muchos años y con sostener una coherencia, que íbamos a encontrar alguna diferencia en el resto del bloque. Lo que es importante es que hoy yo creo que el Congreso ha recuperado un rol de control en relación al gobierno, que hoy a la tarde justamente vamos a destrabar la Comisión Libra, pero también estamos planteando una serie de acciones en relación a lo del fentanilo. El martes pasado lo discutimos, y de lo de Españolo. Me parece que el Congreso debe recuperar un espacio
de promover las leyes que estamos promoviendo, jubilaciones, discapacidad, garras a universidades, pero también de controlar un gobierno al que no le gusta que lo controlen, pero sobre todo no le gusta que lo controlen porque es muy opaco. Si no fuera tan opaco, quizá no tendría tanto problema con los controles, y desenmascarar este relato cínico de que en nombre de terminar con los curros se terminan pasando de manos los curros y se terminan perpetrando las mismas prácticas políticas de siempre. Esteban, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahora las noticias en Espléndido. Splendid